Ya lo vimos, ya tú, pero si la abuelita sí te la rifa, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda sesión de esta primera semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bienvenidos a los que ven también los espacios, estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues a través de sus grabaciones, a través de las grabaciones que generamos de estas videosesiones con la intención de que pues todos tengan la oportunidad de verlas, de participar, aunque no sea de manera sincrónica. En este caso, nos acompaña nuestra compañera Edith, nuestra compañera Miriam. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. Eh, Antes de iniciar, damos un par de minutos de tolerancia. Aquí siguen ingresando sus compañeros, sus compañeras. Se integra también en este momento, se está integrando nuestra compañera Vanessa. Si ya nos escuchas, Vanessa, bienvenida. Un minuto más, un par de minutos más y damos inicio a esta sesión. Mientras tanto, pueden hacer una breve recapitulación de las actividades de la semana, de los temas, por si hay alguna necesidad que atender, alguna pregunta, algo que haya quedado en duda, pues adelante. Sabemos que estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen esa intención de resolver dudas, pero claramente cuando no hay dudas, nosotros pues tenemos que anticiparnos a estas dudas y crear algunas actividades que puedan dar respuesta o reforzar a esas posibles dudas o a dudas que ha habido, que a lo mejor puede ser que en este momento no haya alguna duda, pero en otro momento ha habido quienes han externado esas dudas y que sirven para dar respuesta o apoyar a, por ejemplo, algunos de los que no participan de manera síncrona y tienen alguna interrogante, pues puedan apoyarse en ese sentido. Entonces, vamos a hacer algunas actividades por ahí en un momento más. Lo revisamos, el orden de la presentación, pero si tienes cualquier duda, podemos iniciar contigo, atender cualquier situación que haya. Hola Vanessa, aquí leo sus chats. Buenas tardes, buenas noches para todos. Miriam, Edith, bienvenidas, bienvenidos. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Primeramente revisando el orden de la presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda sesión? Aquí está. La primera sesión, la sesión anterior de miércoles, comenzamos con pues una introducción, ¿verdad? Al módulo, todo lo que vamos a ver en estas 4 semanas y demás. Y también hubo una presentación personal, pues que sí, me parece muy necesario e importante, primeramente, pues conocernos, ¿no? ¿Quién está del otro lado? Eh, ¿Cuál es un poco de sus gustos? De su manera de conducirse, cuál es la formación académica, profesional, pues que nos conozcamos un poco más o por lo menos que conozcas un poco más al asesor virtual con la intención de generar esa cercanía para poder externar y tener una buena comunicación.
Creo que el éxito de cualquier tipo de relación, pues es la comunicación primeramente y para esto, pues hay que conocernos. Ya lo hicimos la sesión anterior. Jugamos, realizamos también un Mentimeter acerca de qué es la literatura, cómo se compone un texto literario. Estuvimos ahí creando a través de esta herramienta una lluvia de ideas, una lluvia de ideas acerca de lo que es la literatura y estuvieron externando pues algunas ideas, algunas palabras sumamente interesantes. Eh, Quien guste revisar esta actividad puede recurrir a la sesión anterior, la sesión de miércoles, que está ahí en la pizarra de sesiones, como cada una de las sesiones que realizamos a lo largo de estas 4 semanas. En realidad son 8 sesiones, ¿verdad? 2 por semana. Posteriormente, compartimos algunas definiciones acerca de lo que es la literatura. Estas definiciones, no solamente como la definición más básica y común que conocemos, que nos da la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Estos autores definen también lo que es la literatura, pero de una manera más artística, de una manera más sensible, a través de figuras literarias. Y con ello, pues tratamos de generar mayor sensibilidad y aprecio por la literatura, darnos cuenta todo esto que puede aportar a nuestras vidas. Posteriormente trabajamos, compartimos con una infografía acerca de un texto literario, pero en esta infografía no solo es informativa, sino que es didáctica, ya que primeramente teníamos que pues definir lo que es un texto literario por medio de algunos términos. ¿Sale? Y ya estuvimos haciendo esta actividad y lo enriquecimos porque claramente es pues la base de este módulo, la literatura. Entonces, comprender muy bien qué es un texto literario, ser sensibles ante lo que es un texto literario y conocer sus 3 formas distintas, narrativa, poética y dramática, cómo poder identificar un texto literario a simple vista, sin necesidad de leerlo, solo por su forma, ¿verdad? Esto lo estuvimos abordando la sesión anterior. Eh, e inclusive cuál es el impacto de la literatura, cuáles son las características que tiene, qué es lo que hace que un texto se convierta en literario. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Hoy vamos a comenzar con el Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot con los principales temas de la semana. Sabemos que actualmente, como ya lo comentaba en la sesión anterior, y ustedes se van a dar cuenta más adelante, en siguientes semanas, todos nos damos cuenta del impacto que tiene la tecnología, ¿no? En nuestras vidas. Tan es así que en este momento cada quien estamos en ciudades diferentes, pero a la vez estamos en un solo lugar virtual, algo impensable en otros momentos. Entonces, estas herramientas pues son extraordinarias para aprender, para pues sí, precisamente para aprender de una manera divertida, de una manera lúdica. Vamos a ver, como les decía, en semanas posteriores, que también estas formas tecnológicas pues han impactado también al arte, lo que conocemos como formas emergentes de literatura, ya las veremos más adelante. Entonces, hoy jugaremos con esta herramienta que es el Kahoot acerca de los principales temas de la semana. Como sabes, para poder ganar participación extra en estos espacios, pues hay que participar de manera activa. ¿Cómo participo de manera activa en la sesión? Haciendo preguntas, comentarios, dudas, poniendo ejemplos, o también claramente participando en estas dinámicas, en estas actividades que tenemos planeadas. Posteriormente, les voy a compartir a través de la pizarra cómo analizar un texto literario, porque en algunas de las actividades he identificado ciertas áreas de oportunidad. Entonces voy a tocar ahí algunos puntos de
cómo analizar un texto literario, dar algunas como claves de qué es lo que se hace en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, ¿qué es el argumento? ¿Cómo encuentro el argumento? ¿Cuál es la diferencia con el tema, por ejemplo? O cuál es el tiempo o el espacio o el contexto también que hay luego algunas, digamos que imprecisiones. ¿Cuál es el contexto de la obra? ¿Cuál es el del autor? Entonces, con esa intención vamos a ver ese cuadro comparativo que te voy a compartir a través de la pizarra aquí de Zoom. Posteriormente, vamos a través de la misma pizarra, te voy a compartir un fragmento de un texto y tú vas a eh, reescribir ese fragmento, pero utilizando el lenguaje literario. Justo sabemos que en nuestra actividad integradora 2 se nos pide que el fragmento del texto El perro y el cocodrilo, después de después de haberlo contado, como si valga la redundancia, como si se lo contáramos a alguien, algún amigo, etcétera, lo tenemos que convertir a narrativa y utilizar el lenguaje literario, porque el texto está en versos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tenemos que convertir a narrativa, es decir, a prosa en cuanto a su forma, pero utilizando el lenguaje literario. Y hay quienes sí lo cambian a prosa, es decir, a narración, pero no utilizan el lenguaje literario. Entonces, por eso es que vamos a abordar también esa parte, a realizar esa actividad. Y por último, dudas y comentarios, aunque estas dudas y comentarios pues las puedes estar externando a lo largo de la sesión, como levantando la mano, escribiendo en el chat, como mejor te favorezca. Dicho esto, comenzamos, alístense, vamos a comenzar con nuestro Kahoot. Regálenme unos segundos y en un momento les comparto eh, pues pantalla y también el enlace para que puedan ingresar. Vamos, ingresar, cargando el pin del juego. Aquí está, copiar para compartir. Listo. Le damos aquí en compartir. Listo. Y a través del chat envío el enlace. Confírmenme, el audio del juego, ¿se escucha? Miriam, gracias, ya estás con nosotros. Ojalá que me puedan apoyar diciéndome si el audio del juego se escucha. Es que es muy raro, les digo, no sé por qué no se escucha en mi fondo musical. Si obviamente pues estoy hablando también y sí me escuchan, pero no se escucha la música. No sé si en el caso del juego sí se pueda escuchar. Vanessa también ya está con nosotros. Gracias, Vanessa. Damos un minuto más para esperar a nuestra compañera Edith. Si tienes alguna duda, Edith, adelante. No se escucha el audio. Gracias. Extraño. Pero claramente a mí me escuchan bien, ¿verdad? Fíjense qué extraño. A mí me escuchan, pues bien, creo.
todas maneras, confírmenme, por favor, les agradecería. Sí, asesor, yo sí me escucho, perfecto. Y desconozco. Usted sí se escucha. Muchas gracias, Miriam. Qué extraño. Bueno, entonces ya estamos por aquí. Vamos a comenzar el juego. Adelante. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. La música, la arquitectura, la literatura. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, muy bien. La literatura, exactamente. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Es la definición más básica que tenemos que nos da la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y eso es lo que estamos estudiando en este módulo, una de las siete bellas artes. Fíjense qué maravilloso. En este módulo estudiamos a una de las siete bellas artes. ¿Y qué es el arte? Pues lo más bello que ha descubierto el ser humano, ¿verdad? Lo ha plasmado ahí, en las siete bellas artes: música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. Entonces, estamos estudiando una de estas siete manifestaciones artísticas donde el ser humano ha dejado evidencia de su historia, de lo que le tocó vivir, de su manera de pensar, de su imaginación, etcétera, para que nosotros los lectores pues podamos vivir experiencias estéticas, aumentar nuestro conocimiento, viajar a otros tiempos, experimentar todo tipo de emociones, en fin. Muy bien, aquí tenemos el podio. Excelente, muy bien. Continuamos. Son los tres géneros de la literatura universal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasó? No alcanzaron a contestar. No sé si pase algo. Vi que por ahí Edith me parece que se está uniendo. Apenas como que te sacó, ¿verdad, Edith? Los demás, Miriam, Vanessa, ¿todo bien? Solo no alcanzaron a contestar. Supongo, o cualquier duda, bueno, aquí estoy pendiente. Así es, los tres géneros de la literatura universal son el narrativo, el poético y el dramático. Vanessa, una disculpa, es que mi internet está fallando. Perfecto, no te preocupes, Vanessa, gracias por avisar, y gracias por hacer un esfuerzo, aunque a veces la tecnología, o en este sentido el Internet no apoye lo suficiente, pero pues gracias por estar aquí intentándolo. Seguimos. Gracias, Edith. Son 20 segundos para cada cuestionamiento. El enlace, claro, aquí va. Continuamos. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra. ¿Esto es fondo o es forma? 10, 9, 8. Excelente, ahora sí alcanzaron a emitir su participación, aunque hubo dos errores en realidad. Esto es fondo. Recordemos que fondo hay que incluso hacer esa imagen mental en nuestro cerebro, en nuestra mente,
hay que hacer esa imagen mental de fondo. Claro, el fondo es pues aquello que está pues profundo, que tienes que analizar, que, ¿sí? Algo que está en el interior. Por ejemplo, nosotros como seres humanos también tenemos fondo. Claro, nuestro fondo sería nuestra manera de pensar, nuestra filosofía, nuestra psicología, nuestros valores, nuestra cultura, etcétera. Eso es nuestro fondo. Nuestra forma, algunos somos altos, otros somos bajos, otros somos de tez clara, otros somos de tez morena, otros de cabello rizado, otros de cabello lacio, formas. Un texto igual tiene fondo y forma. Fondo, el contenido de lo que trata, la idea, el asunto, el mensaje que se expresa en la obra. Y esto, obviamente, en una obra literaria o en una pintura o en una obra arquitectónica o en una pintura o en el cine, todo en realidad tiene fondo y forma. Hasta esta presentación tiene fondo y forma, claro que tiene fondo y forma. ¿Cuál es el fondo de esta presentación? Estamos analizando lo que es el fondo y la forma. Ese es el fondo. ¿Cuál es la forma? Ah, lo estamos haciendo a través de un Kahoot y con preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Espero se entienda. Cualquier duda, pues la pueden externar. Muy bien, lleva la delantera Edith. Radica en la estructura o plan, el tipo de lenguaje, las figuras retóricas, el género al que pertenece. ¿Esto es fondo o esto es forma? Excelente. Esto, no, perdón, creo que sí hubo errores, ¿verdad? Estructura o plan. Em, Recordemos que la forma es el exterior, lo que vemos a simple vista. Ya lo decíamos la clase anterior. ¿Qué vemos a simple vista? Pues que un texto está escrito en versos o que está escrito en diálogos. Eso es forma. A simple vista me doy cuenta de esto y con ello identifico previamente que el texto es poético, que es dramático, que es narrativo, etcétera. Sí, igualmente, a través de la forma me doy cuenta si es un texto literario, un texto científico, un texto argumentativo, un texto informativo. Seguimos. Situación global en la que se encuentra el autor, edad, madurez, género, oficio, situación familiar. Muy facilita, muy obvia. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, efectivamente, es contexto del autor. Sumamente importante conocer el contexto del autor, como se habrán dado cuenta en esta semana, en esta actividad integradora uno, donde estamos analizando tres obras literarias, se nos pide identificar el contexto de la obra y el contexto del autor, porque a través de esos dos elementos de análisis de una obra literaria podemos entender claramente cuál es el propósito, cuál es la intención, nos podemos situar, podemos estar como en una mejor comunicación. Si no, haz de cuenta que estamos tratando de interpretar un texto que fue producido en otro momento, en otra época incluso, con un sinfín de circunstancias políticas, sociales, económicas, bélicas distintas a esta. Entonces, entablar un acto comunicativo, porque cuando leemos es un acto comunicativo, pues estamos como en contextos diferentes, entonces, y en espacios diferentes. Es muy importante o indispensable incluso conocer cómo se encontraba el autor cuando creó la obra. Estaba pasando por alguna ruptura amorosa,
la pérdida de algún ser querido, económicamente, cómo se encontraba, qué edad tenía cuando había producido la obra. Definitivamente, si nos damos cuenta que el autor era adolescente cuando creó su obra, pues vamos a entender mejor por qué esa pasión en cuanto a sus sentimientos o ese existencialismo, por ejemplo, idealismo, ¿sí? A diferencia de que si leemos una obra de un autor que ya es un adulto, maduro, que tiene estabilidad, que tiene otra visión completamente. Entonces, eh, conocer estos datos definitivamente nos arroja información que nos beneficia para interpretar mejor un texto literario. Y cualquier obra, ¿eh? Nuevamente, una pintura, una obra arquitectónica, una película, en fin. Es el resumen o la síntesis de la obra. Responde a la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Argumento, tema o acción. Bien, ¿hubo un acierto? Efectivamente, esto es el argumento. Cuando nosotros queremos saber el argumento de una obra, es haciéndonos la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Ah, pues es una obra que trata de un rey que vivía de esta manera, o esta es una obra que trata de un padre que no encuentra cómo guiar a su hijo, que es fanático de las apuestas y etcétera, ¿no? Estoy tratando de poner ejemplos de los mismos textos de aquí que hemos analizado o que vamos a analizar. Entonces, el argumento, haz de cuenta que es como hacer un resumen de literalmente lo que se cuenta en la historia, pero de manera muy breve. ¿De qué trata la historia? A diferencia del tema, pero igual no lo menciono ahorita, lo vamos a, viene en alguna de de estas preguntas. Se sigue moviendo el podio, muy bien. Adelante, así es, esto no se acaba hasta que se acaba. Se refiere a la idea principal, se puede conocer con la pregunta, ¿cuál es la idea central? Tema, argumento, personajes. Uno de ustedes acertó, es el tema. A diferencia del argumento, el tema es muy breve. Dijimos que el argumento es un resumen de la historia, el argumento el tema es breve. Por ejemplo, la avaricia, el amor, la codicia, ¿sí? En fin, es mucho más breve y conciso. El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. ¿Verdadero o falso? Dos aciertos, muy bien. Falso. El lenguaje que se utiliza en la literatura se conoce como connotativo. Este lenguaje que estoy usando en este momento es denotativo. Es aquel que es objetivo, preciso, cotidiano, o sea, más directo, informativo. Y el connotativo es tus dientes cual perlas, tus labios de rubí, ¿sí? Eh, las nubes cual copos de algodón. Sí, es otro tipo de lenguaje que es figurado, que es artístico, que utiliza figuras literarias, que nos ayuda a desarrollar la imaginación, las imágenes mentales, las imágenes sensibles. ¿Cuál de los tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? ¿El científico, el argumentativo o el literario?
El lenguaje literario, un acierto, efectivamente. El lenguaje literario es el que se utiliza para crear arte por medio de la palabra, para transmitir emociones de manera bella, de manera estética, utilizando los recursos literarios como la metáfora, la paradoja, la antítesis, la metonimia, el sinécdoque, el hipérbaton, el hipérbole, en fin, muchísimas las figuras literarias que hay. Este es el lenguaje literario, el lenguaje artístico que se utiliza para expresar ideas y emociones, pensamientos, pero de manera estética, de manera bella. Sigue en movimiento este podio, muy bien para todas. Vivió en Colombia, marcada por la violencia política y social, especialmente la violencia bipartidista. ¿Esto es un ejemplo de contexto de la obra o es un ejemplo de contexto del autor? Es contexto del autor. Claro, es contexto del autor. El contexto del autor es justo cómo se encontraba el autor cuando creó la obra, económicamente, políticamente, socialmente, si era, qué edad tenía, su situación, si estaba casado, si era soltero, etcétera. Todo lo que podamos, es como, por ejemplo, si alguien me pide a emitir un comentario más profundo o de alguno de ustedes, por ejemplo, pues no podría, sería muy vago, sería muy impreciso. Para realmente poder emitir un comentario, pues tendríamos que conocernos más, ¿verdad? Dónde viviste, primeramente dónde naciste, cuál es tu cultura, cuáles son tus tradiciones, quién fueron tus padres, dónde estudiaste, a qué religión perteneces. Todos estos elementos pues nos ayudan a conocernos mejor. Lo mismo con una obra literaria. Si conocemos al autor, seguramente vamos a entender mejor lo que él hizo, definitivamente su mensaje primero, ¿verdad? Vamos a conocer mejor su mensaje si lo conocemos a él, definitivamente. Refleja las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Contexto de la obra o contexto del autor. Claramente contexto de la obra. Ahora ya no nos referimos al autor, ahora la obra es en qué situaciones surgió esa obra, qué había en ese momento. Ah, pues había una guerra, había una devaluación del peso, había una pandemia, había, etcétera. ¿Qué situaciones estaban ocurriendo cuando esta obra surgió? Porque definitivamente, pues, todos esos acontecimientos sociales, políticos, culturales, bénicos, económicos, naturales, en fin, impactan a, a nuestra sociedad y a nosotros como individuos. Bien, se dice por ahí que somos entes sociales, ¿verdad? Siempre hago la precisión que espiritualmente y trascendentalmente somos muchísimo más que entes sociales, ¿verdad? Somos individuos indivisibles. eh, claro, necesitamos de una sociedad, compartimos en una sociedad, pero pues también somos seres muy completos. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El proceso de la fotosíntesis ocurre en las células de las plantas. Es necesario reducir el uso de plástico para proteger el medio ambiente. La luna llena se alza majestuosa en el cielo, iluminando la oscuridad. Dos aciertos, muy bien. Claramente este es ejemplo del lenguaje literario. El lenguaje literario o la literatura te va a contar historias, se van a expresar emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella. A diferencia del otro tipo de lenguaje, del lenguaje argumentativo, por ejemplo,
o del lenguaje científico que utiliza tecnicismos, el argumentativo que trata de defender una postura. Listo. Felicidades, felicidades a las tres. Gracias por su participación. Muchas felicidades, Vanessa. Muchas felicidades, Miriam. Especial felicidades a Edith por sus 3,874 puntos. Muy bien. Vamos a continuar. Primeramente, tenemos que dejar de compartir para poder realizar ahora la pizarra. Regálenme unos segundos. Sí, pizarra, nueva pizarra. Y en esta pizarra vamos a compartir brevemente, nos queda poco tiempo, lo vamos a hacer muy rápido, pero sí me gustaría compartirles esta tabla para que haya mayor claridad, para quienes tengan duda, se puedan apoyar de la misma. Entonces, vamos a ver. Aquí está nuestra tabla, ¿sí? ¿Qué es? Pues prácticamente lo que estamos realizando en nuestro análisis de estas obras literarias, ¿verdad? Vamos a ampliarlo otro poco más para que sea más grande. Ahí está. Entonces, ¿quién es el autor? Pues definitivamente no hay ningún problema ahí, ¿verdad? No hay ninguna duda para poder identificar quién es el autor, que es el creador de esa obra, ese poeta, ese dramaturgo, en fin. ¿A qué género literario? Cuando nos dicen el género, pues si es dramático, género poético, género narrativo, esos son los géneros de la literatura universal. También están los subgéneros, obviamente, por si lo puedes precisar. Ese es subgénero. Subgénero es fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento, novela, etcétera. Contexto sociohistórico y cultural de la obra es describir brevemente qué había en ese contexto, si había una guerra, si había una devaluación del peso, si fue la época de la industrialización o una revolución, qué situaciones ocurrían. Luego, el contexto del autor, pues obviamente cómo se encontraba el autor, qué edad tenía, si pertenecía a algún movimiento social, político, cultural, cuál es el propósito cuál es la intención del autor, conocer la intención, por qué el autor escribe la obra, para generar una reflexión, para expresar o inmortalizar al ser amado, para dejar un mensaje acerca de, pues, lo incorrecto de las mentiras, por ejemplo, ¿sí? Todos los autores tienen un propósito. Ya decíamos que el hablar de argumento es hablar un resumen breve de la historia. ¿Qué ocurre en esa historia? Después, el tema. El tema es mucho más breve: amor, guerra, injusticia, etcétera. Acción. ¿Qué sucede en la obra? ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los momentos más significativos? Aquí en la acción, por ejemplo, puedes incluir qué sucede al inicio, qué sucede en el desarrollo y qué sucede en el desenlace. Algunas acciones eh, concretas, las más importantes. Con esto podemos definir o identificar las acciones.
El tiempo es la época donde se desarrolla la historia, el año, las semanas, los días, o un tiempo psicológico si es que no se menciona nada acerca del tiempo. El espacio, pues donde se desarrolla la historia, en ese castillo, en ese parque, en esa ciudad, en fin. Y los personajes, pues los seres que desarrollan esta historia, ¿verdad? Muy bien, ahora, por último, vamos a hacer esta actividad que te decía que es muy importante. Te voy a compartir una narración y tú vas a tratar de escribir la misma narración, pero utilizando claramente de una manera más evidente el lenguaje connotativo para poner en práctica lo que estamos haciendo en nuestra actividad integradora 2. Entonces, aquí está el fragmento, vamos a extenderlo otro poco. Aquí está. Dice el fragmento, un rey rico y orgulloso se sentó en su trono de oro. Frente a él había un mendigo que no decía nada. El rey no se preocupó por él y continuó disfrutando de su riqueza sin prestarle atención al sufrimiento del hombre en el suelo. Puedes escribirlo en el chat, tu narración, tu adaptación, o puedes escribir aquí en la misma pizarra como te favorezca. Vamos a dar de 3 a 5 minutos para esta actividad. ¿Sale? Entonces, corre tiempo. Adelante. Si hay dudas, les escucho o les leo también. Igual los que ven las grabaciones de estos espacios pueden hacer la misma actividad. Estamos dando aquí un tiempo, tú puedes hacer en tu propio, ahí en algún cuaderno, puedes
hacer esta actividad para que practiques y la puedas realizar de una mejor manera en tu actividad integradora 2. Un par de minutos más y continuamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy pendiente. ¿Cómo podría quedar? ¿Cómo podría ser este ejemplo de esta narración? Excelente, ya está por aquí nuestra compañera Vanessa. Esperamos un par de minutos más. Seguramente están escribiendo. Nuestra compañera Vanessa ya está lista. Miriam ya está también por aquí lista. Vamos a comenzar entonces con ustedes. Y Edith también. Fabuloso. Vamos a leer el fragmento que nos comparte nuestra compañera Vanessa. El rey, rodeado de lujos y oro, sentado en su trono como si le perteneciera el mundo, frente a él había un mendigo que estaba en el suelo, sin decir una palabra, pero el rey seguía disfrutando de su riqueza sin preocupaciones por el sufrimiento del pobre mendigo que tenía adelante. Bien, Vanessa, gracias. Aquí, por ejemplo, en este fragmento de nuestra compañera Vanessa, es una narración claramente y aquí está la figura literaria, sentado en su trono como si le perteneciera el mundo. Esto es lenguaje, esta es una figura literaria, ¿verdad? Es una comparación, utiliza el como, comparación o símil, que es lo mismo. Excelente, Vanessa, muy bien, porque ese es el punto, ¿verdad? Es utilizar el lenguaje literario. Luego nos dice Miriam, un rey rico y muy ambicioso sedentó, supongo se sentó, claro, en un trono digno para él, digno. Frente a él había un indigente solo y con una mirada de tristeza. Ahí está el sentido figurado también, el lenguaje artístico. Y el rey con su mirada de burla y desprecio solo lo veía. El rey
no se compadeció y como siempre disfrutó de su riqueza sin piedad hacia el indigente. Excelente, Miriam, gracias por tu ejemplo. Edith, el rey rico y muy orgulloso se sentó en su trono de oro, disfrutando sus riquezas, mirando a un mendigo que no decía nada. El rey no se preocupó por el mendigo y siguió disfrutando de sus riquezas sin poner atención en el sufrimiento de aquel hombre en el suelo. Muy bien, gracias. Ahora les comparto este breve fragmento del mismo, pero cómo podría quedar utilizando este lenguaje artístico, ¿verdad? A ver, vamos a ver este ejemplo que les tengo por aquí preparados. Vamos a extenderlo otro poco. Aquí está. Vamos a hacer otro todavía más grande. Ahí está, perfecto, ahora sí. Dice, leemos nuevamente que para que veamos la claridad del texto. El texto base es este. Un rey rico y orgulloso se sentó en su trono de oro. Frente a él había un mendigo que no decía nada. El rey no se preocupó por él y continuó disfrutando de su riqueza sin prestarle atención al sufrimiento del hombre en el suelo. Veamos el ejemplo utilizando el lenguaje connotativo, el lenguaje artístico, las figuras literarias. El soberano colosal y brillante reposaba en su trono de resplandeciente oro, con una mirada altiva y distante. Ante él, a los pies de su majestad, un mendigo yacía, callado y quebrado, sin atreverse a emitir un solo suspiro. El monarca, ajeno a su miseria, se sumía en el dulce abrazo de su opulencia, indiferente al dolor que se derramaba a sus pies. Fíjense, ¿no? Este es el punto, lo que, claro, ustedes compartieron alguna figura literaria, aquí puse, digamos que todo el texto con figuras literarias para eso, para que haya bastante claridad pueden utilizar lo más que se pueda este tipo de lenguaje, ¿sí? El literario. Es muy importante utilizarlo porque precisamente en los textos literarios, que es en lo que estamos analizando en en este módulo, pues se utiliza este tipo de lenguaje, ¿sale? Ojalá pues que haya quedado más claro este ejercicio, porque como les comento, he encontrado algunas áreas de oportunidad aquí. Entonces, con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión, no sin antes dar espacio para dudas, comentarios, alguna pregunta, algo que quieran atender. Adelante, es momento para ello. Y si no, estaremos cerrando con nuestra segunda sesión de esta primera semana del módulo 4, textos y visiones del mundo. Igual los que ven las grabaciones de estos espacios, si te surgió alguna duda, algún comentario, puedes externarlo a través del chat de plataforma. Puedes dejar tu mensaje aquí en el video si es que ya lo viste después de cerrar este módulo y tienes deseos de hacer alguna pregunta. Escribe a través de los comentarios aquí de YouTube del canal, que es donde subo estas sesiones. Dice Edith, yo no le puedo entender a mi segunda actividad integradora, asesor. En lo liberal no le entendía nada, en lo literal. Ok, Edith,
me gustaría que fueras un poquito más concreta. ¿A qué no le entiendes de esta actividad? Igual, si te favorece, la puedo compartir. Aquí está. Aquí está su actividad. Fíjense bien, dice, lee el cuento La canción del oro que se encuentra en la página 23. Está en la página 23. Con base en esa lectura, ¿qué aprendiste del texto? Identificar alguna problemática de la vida real, social o individual que esté en el texto, ¿sí? Alguna problemática de la vida real relacionada, ¿verdad? Con el texto. ¿Qué opinas del lenguaje que utiliza? Justo es algo que, eso es lo que estamos viendo, lo que vimos en esta sesión. ¿Consideras que el lenguaje literario facilita o complica? Ya ahorita tú con base en esto que hicimos te puedes dar cuenta. Puede ser que sea más difícil este lenguaje artístico, pero ayuda a sensibilizarnos, ayuda a desarrollar nuestra imaginación, a crear imágenes mentales. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Pero por supuesto, nada más que hay que justificar por qué. Ah, pues porque a través de este expresamos nuestras emociones de manera bella, por ejemplo. Después, que es en la actividad donde me detuve, donde les compartí el ejemplo, claramente no lo podemos realizar del mismo texto porque estaríamos dando una respuesta y es algo que no es correcto, no es adecuado, pero te puse un mismo ejemplo. Esta segunda actividad hay que leer este texto, El perro y el cocodrilo, de Félix María de Samaniego. Luego, aquí vas a contar con tus propias palabras entre 5 y 10 líneas la trama, como si se la contaras a un amigo. Ah, fíjate que te vengo a contar una historia que acabo de leer. Se trata de una fábula que habla a través, que reflexiona a través más bien, que reflexiona sobre la prudencia. Trata de un perro y un cocodrilo que esto y puntos suspensivos. Luego nos dice que ese mismo texto lo utilices retomando ahora los elementos de la narrativa. ¿Cuáles son los elementos de la narrativa? Pues se cuenta una historia, hay personajes y se utiliza la narración, como el ejemplo que acabamos de dar, nada más que nos pide utilizando el lenguaje connotativo, precisamente este lenguaje que utilizamos en esta actividad que acabamos de hacer. Ah, ¿cómo puedo buscar la página 23 ya que me meto y no la encuentro? A ver, vamos a abrirla directo. ¿Qué te aparece a ti cuando necesitas, cuando lo vas a abrir, Edith? ¿Si te lo abre o no te lo abre? Estoy copiando para poder compartirlo acá en mi buscador, en Google. Entonces, a ver, veamos. Canción del oro. Sí te lo abre. Fíjense qué curioso. No sé por qué no me lo quiere abrir a mí en este momento. Le doy directamente aquí, como pueden ver.
controlar es abrir hipervínculo, pero no me lo permite. A ver, vamos a copiarlo. Copiar hipervínculo, de nuevo. A ver. Ah, listo, ahora sí, ya aquí ya apareció. Estoy aquí revisando, regálenme unos momentos. Me parece que no está. A ver, miren, vamos a tomar aquí tal cual este fragmento directamente nos manda aquí a esta parte, entonces vamos a utilizar esta parte del texto, este fragmento. Judith, sí, Judith, ¿verdad? A ver, déjame revisar nuevamente. Chat. Edith, ¿sí? Nos manda directamente a este fragmento y este fragmento es el que vamos a utilizar porque no da opción la canción del oro. Porque aquí ya le cambié y me manda a otro cuento. Entonces, no directamente nos manda hay que irnos, hay que quedarnos ahí en la canción del oro y con ese fragmento que nos aparece, de aquí mismo lo vamos a abordar. Ese supongo era la duda, creo que con eso queda resuelto. Déjenme te leo aquí en el chat. Te comparto pantalla. Aquí está. Una vez que copias el enlace o lo abres, directamente llegas aquí te abre este fragmento, la canción del oro, ¿sí? La canción del oro. Y pues aquí está el texto, el fragmento, ¿verdad? Aquí termina. No sé si a eso te refieras, Judith. Te puedo enviar el enlace nuevamente, a ver si de esa manera te favorece. Te lo voy a enviar aquí por el chat. Solo esperamos eh, que se aclare esa duda para poder concluir con nuestra sesión. Así es, Edith. Efectivamente, de aquí tomas tus respuestas. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Si no, con esto estamos cerrando nuestra segunda sesión. Adelante, Vanessa. Miriam, todo bien, muy buena sesión. Gracias, excelente noche. Gracias a ti. Nos dice Vanessa, yo en la primera actividad integradora es obligatorio poner las referencias aunque no las pida. Eh, Buena observación, Vanessa. Siempre es importante incluir las referencias porque de esa manera nosotros nos podemos asegurar que no es plagio. Si te fijas en la rúbrica, también se dice que eh, es tomado en cuenta pues las fuentes, las referencias, la argumentación que se utiliza en la actividad. Entonces, sí es preferible incluirlas.
Gracias a ti, Vanessa. Entonces, ahora sí, con esto cerramos. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Ya saben que tenemos este puente, disfrútenlo. Tenemos este fabuloso puente. Nos vemos hasta el martes. Nos encontramos hasta el martes. Y de cualquier manera, ahí estamos pendientes a través de plataforma. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, bonito fin de semana. Igualmente, Vanessa, cuídense mucho, disfruten, pásenla bien.